Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros por aquí. Espero que estéis todos genial y listos para hablar de algo que nos encanta a todos: el amor, el romance y por supuesto, el drama turco. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una pareja que ha conquistado nuestros corazones, una pareja que nos ha hecho creer en el amor verdadero, una pareja que, bueno, ya lo habéis visto en el título, ¿verdad? Vamos a hablar de Kerem y Hande, la pareja que nos enamoró y cuyo romance, afortunadamente para nosotros, es real. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en el universo de Love is in the Air, esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla, suspirando y gritando a la tele, semana tras semana. Vamos a analizar todo, desde sus inicios en la serie, pasando por su química innegable, hasta la confirmación de su relación en la vida real. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de momentos inolvidables, análisis profundos y por supuesto, un montón de emociones. Y antes de que empecemos a desentrañar esta maravillosa historia, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es totalmente gratis y así no os perderéis ninguno de mis vídeos sobre vuestras series y parejas favoritas. Dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para que os avise cada vez que subo un vídeo nuevo, y preparaos para un viaje emocional. Empecemos. Empezamos por supuesto con el nacimiento de la magia, Love is in the Air. ¿Quién no recuerda la primera vez que vimos a Eda y Serkan? La chispa, la tensión, los malentendidos, todo estaba ahí. Kerem Bürsin, interpretando al arquitecto Serkan Bolat, un hombre de negocios frío y distante, pero con un corazón de oro escondido bajo una coraza de trabajo y eficiencia. Y Hande Erçel, dando vida a Eda YLDZ, una estudiante de arquitectura soñadora, alegre y luchadora, que se enfrenta a una situación complicada y de repente ve su vida cambiar por completo. La trama, ya lo sabemos, es bastante rocambolesca, un acuerdo falso, un contrato de compromiso, pero es que desde el primer momento, la química entre Kerem y Hande era palpable. Era como si la cámara no pudiera contener la electricidad que emanaba de ellos. En la serie los personajes de Eda y Serkan empiezan con una relación fingida, pero como suele ocurrir en las historias de amor, la mentira se va convirtiendo en realidad, la tensión en deseo y la indiferencia en amor. Los guionistas con una maestría impresionante construyeron una historia llena de giros, con momentos cómicos que nos hacían reír a carcajadas y momentos dramáticos que nos hacían llorar a moco tendido. Pero por encima de todo, lo que realmente conectó con el público fue la conexión entre los dos actores principales. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad de sus interpretaciones, todo eso nos hacía creer en su amor, en su historia. Y esa creencia, esa ilusión, era la que nos mantenía enganchados a la serie, semana tras semana. No olvidemos por supuesto los pequeños detalles que hacían que la serie fuera tan especial. La música que acompañaba cada escena con una perfección asombrosa, los paisajes de Estambul, que nos dejaban sin aliento, y por supuesto, los diálogos llenos de ingenio, de pasión y de emoción. Pero, repito, el corazón de la serie siempre fue la relación entre Eda y Serkan, y la forma en que Kerem y Hande les daban vida. Pero, ¿qué es lo que hacía que esta química fuera tan especial? ¿Por qué esta pareja logró conectar con el público de una manera tan intensa? La respuesta, creo yo, radica en varios factores. En primer lugar, la dedicación y el compromiso de Kerem y Hande con sus personajes. Ambos actores se entregaron por completo a sus roles y se notaba. Estudiaron sus personajes, los entendieron y lograron transmitir toda la complejidad de sus emociones. La química entre ellos era natural, fluida, y se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro. Los fans, desde el primer momento, empezamos a notar algo especial entre ellos. Sus miradas cómplices, sus sonrisas, la forma en que se apoyaban en las entrevistas, todo eso era un indicio de que algo más estaba sucediendo. En segundo lugar, la forma en que se complementaban. Kerem, con su mirada intensa y su porte varonil, aportaba la fuerza y la seguridad del personaje de Serkan. Hande, con su dulzura, su alegría y su capacidad para emocionarse, traía la fragilidad y la vulnerabilidad de Eda. Juntos creaban un equilibrio perfecto, una combinación explosiva que nos mantenía pegados a la pantalla. Y por supuesto, no podemos olvidar la complicidad que se veía fuera de la pantalla. Los fans empezamos a ver fotos y vídeos de ellos juntos, fuera del set de rodaje, y la emoción fue en aumento. Pasamos ahora a la prueba definitiva, la confirmación de su relación en la vida real.
Los rumores comenzaron a circular rápidamente, las redes sociales se llenaron de especulaciones y las publicaciones de los fans se multiplicaron. ¿Y Caron? ¿Eran solo amigos? ¿Era todo parte de la promoción de la serie? La espera fue larga, pero finalmente la confirmación llegó. Y fue sin duda un momento de gran alegría para todos los que habíamos creído en su amor. Las fotos de Kerem y Hande juntos disfrutando de sus vacaciones, paseando por las calles y compartiendo momentos románticos inundaron las redes sociales. Los dos, felices y radiantes, mostraron al mundo su amor sin tapujos. Los besos, los abrazos, las miradas, todo era prueba irrefutable de que su amor era real. Y es que, ¿quién no se alegraría de ver a dos personas que se quieren tanto juntas? La noticia de su relación causó un gran revuelo en Turquía y en todo el mundo. Los fans eufóricos celebraron la noticia y continuaron apoyando a la pareja, mostrando su cariño y admiración en las redes sociales. Y es que, de alguna manera, todos sentimos que estábamos celebrando el triunfo del amor, la confirmación de un cuento de hadas moderno. ¿Pero qué pasó después de la confirmación? Pues bien, la pareja siguió mostrándose unida y feliz. Continuaron compartiendo momentos especiales, viajando juntos y apoyándose mutuamente en sus carreras. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Y aunque han tenido sus momentos difíciles, como cualquier pareja, siempre han demostrado que su amor es fuerte y duradero. Una de las cosas que más me gusta de Kerem y Hande es la forma en que han gestionado su relación. Han sabido mantener su privacidad, sin dejar de compartir momentos especiales con sus fans. Han aprendido a lidiar con la fama y las presiones de la industria del entretenimiento, y han sabido mantener los pies en la tierra. Se apoyan mutuamente, se respetan y se quieren, y eso se nota en cada una de sus interacciones. Es cierto que a veces surgen rumores de separación y crisis, pero hasta ahora han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Han aprendido a ignorar las críticas, a proteger su relación y a centrarse en lo que realmente importa, su felicidad. Y aquí es donde reside la verdadera magia de Kerem y Hande, en la autenticidad de su amor. No es una relación construida para las cámaras, no es una estrategia de marketing. Es una relación real, basada en el cariño, el respeto y la complicidad. Y eso es lo que nos enamora, lo que nos hace creer en el amor verdadero. Ahora, es inevitable que surjan preguntas sobre el futuro de la pareja. ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? ¿Cómo evolucionará su relación? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Pero lo importante es que Kerem y Hande estén felices, que sigan disfrutando de su amor y que continúen inspirándonos con su historia. Su historia es un recordatorio de que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, y de que a veces, la magia del cine se traslada a la vida real. Nos han demostrado que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Y nos han dado, a todos los románticos empedernidos, la esperanza de encontrar nuestra propia historia de amor. En definitiva, Kerem y Hande no solo nos dieron una serie de televisión exitosa, sino que también nos regalaron una historia de amor que va más allá de la pantalla. Nos enseñaron que la química entre dos personas puede ser real, que el amor puede surgir en cualquier momento y que a veces, los sueños se hacen realidad. Su relación es un ejemplo de lo que puede ser el amor verdadero, una conexión profunda, un respeto mutuo y una complicidad que se refleja en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis sobre la maravillosa pareja que forman Kerem y Hande. Hemos repasado los momentos clave de su historia, desde el inicio en Love is in the Air, pasando por la confirmación de su relación, hasta la actualidad. Hemos analizado su química, su complicidad y su impacto en el público. Espero que os haya entretenido tanto como a mí hacerlo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar vuestros comentarios. Me encantaría saber qué pensáis vosotros de Kerem y Hande, cuál es vuestro momento favorito de la serie, qué es lo que más os gusta de su relación. Dejad vuestras opiniones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos. Y ahora, como siempre, llega el momento de la llamada a la acción. Si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like, compartidlo con vuestros amigos y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal. No os perdáis ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por vuestro tiempo y por vuestro cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.
Chao, chao.